El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy hay gente que le chirría porque le cuesta acabar de entender lo que quiere decir Jesús, y Jesús usa una forma muy clara en muchos textos de lo que sería el péndulo, poner el péndulo muy hacia un lado con los defectos, en este caso de los escribas y fariseos, y poner el péndulo al otro lado, para hacernos ver la diferencia de lo que se pide a los cristianos, aunque el péndulo tendría que estar en el centro, pero es una forma de hacer de Jesús que ahora explicaremos. Dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Cuál era el problema de los fariseos en ese momento? No de todos, porque había gente también buena. Aquí, cuando se hace este ataque de Jesús, es un ataque general, porque era la mentalidad de los escribas y fariseos, pero no que todos fueran así. De hecho, muchos escribas, o algunos al menos escribas, algunos fariseos, después vinieron a la fe y se hicieron cristianos, y algunos buenos cristianos. El problema aquí de la mayoría es que lo hacen todos solo para hacerse ver. El escriba era el maestro, el especialista en la escritura, era el que estudiaba la escritura y el que la enseñaba. Y la mayoría de estos escribas eran de la secta de los, se llama así secta, pero no en el sentido moderno, sino de lo que era el partido, pero no un partido político, sino lo que sería la parte de lo que eran los fariseos. Y estos tenían en esa época un problema. Por una parte, eran muy duros en la doctrina, no en la doctrina, en la moral, pero lo que es peor, eran duros con cosas que no eran de moral auténtica, sino que mezclaban cosas y sobre todo ponían tradiciones puramente humanas que no estaban ni en la escritura ni se podían deducir de ella, pero que las hacían de obligado cumplimiento. En todo el Evangelio son muchas veces las que Jesús habla de ellas, cómo se saltan los mandamientos para seguir las tradiciones. Y eso era gravísimo, y lo que era más grave, eso era una parte. La segunda es que eran durísimos con los demás, pero no con ellos mismos. Lo que ellos predicaban no lo hacían, y entonces al revés, que se lo saltaban a la torera todo lo que ellos predicaban como absolutamente obligatorio. Por eso no hagáis como ellos. Lían estos fardos pesados que no tienen por qué liarlos, porque son preceptos humanos. Se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a nada por empujar, o sea, ni para hacerlo ellos. Siguiente problema que tenían: lo hacen todo para que les vea la gente. Alargan las filacterias. Las filacterias eran unos trozos de pergamino con palabras de la escritura que ponían en una cajita y se la ataban o a la frente o al hombro izquierdo.
Y entonces era un signo de que llevaban siempre consigo la palabra de Dios, siempre atentos a la palabra de Dios. Ese pequeño signo, pues lo hacían siempre más grande para que todo el mundo lo viese. Y además agrandaban las orlas del manto. Los mantos tenían orlas, también Jesús llevaba el manto con orlas. El problema es que ellos les hacían siempre más grandes para hacer ver que eran especiales, diferentes, más importantes. Por esto les gustaban los primeros puestos de honor en las sinagogas, en los banquetes, que les hagan reverencias en las plazas, que la gente les llame maestros. Claro, ¿cuál es el problema de aquí? Es la soberbia. Esa soberbia y esa mala fe de muchos de estos escribas y fariseos. ¿Qué es lo que pide a los cristianos? Pues la humildad, el no ir a buscar ni los primeros lugares, ni ser tomados por los demás como si fuesen los mejores, ser humildes, no buscar esos primeros sitios, no buscar ese orgullo de creerse que somos algo especial, aunque lo somos, porque el hecho de ser cristianos nos hace ser especiales, pero desde la humildad. Aquí viene el problema. Ahora Jesús pone el badajo al otro lado de la campana y entonces parece que nos diga cosas raras. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. Y uno dice, bueno, entonces a los hijos, a sus padres, no les pueden llamar padres, porque solo hay un Padre que es Dios. No, no va por aquí. Aquí Jesús, con esta forma tan oriental, lo que viene a decir es, nosotros, nadie es maestro por sí mismo. La ciencia es de Dios. El auténtico sabio y el auténtico maestro es Dios. Por eso, el que se presente como maestro solo puede anunciar y decir aquello que es propio del maestro, que es Cristo. Así, eso nos pasa mucho a los curas. Si el cura, en vez de predicar a Cristo y lo que enseña a Cristo, predica a sí mismo, lo que él cree, lo que a él le parece, lo que él quiere explicar, sus cosas, pero no las de Cristo, pues está fuera de juego. Entonces no se le puede llamar maestro, hay que quitarlo. El cura no está por sí mismo haciendo de cura. La predicación no puede ser la predicación del cura tal, sino ha de ser la predicación de Cristo, haciéndolo mejor o peor por las capacidades de cada uno, pero hemos de predicar a Cristo, porque Él es el único maestro. Yo no soy el maestro. Lo seré en cuanto predique a Cristo, entonces seré maestro, porque el maestro es Cristo y predicaré al que es el maestro. Así el Padre en la tierra no es solo Padre por ser el que ha engendrado al Hijo, sino que ha de ser por la bondad y la santidad el que busca el bien del Hijo. Entonces se hace doblemente Padre, porque busca realmente la paternidad que Dios le ha dado. Si uno solo genera, pero nada más, no se le puede llamar Padre. Y eso pasa muchas veces. Así el primero entre vosotros ha de ser vuestro servidor. Y el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Nosotros no podemos ser soberbios. El cristiano ha de aprender a ser humilde. Humilde en la verdad, humilde buscando el bien, humilde sin taparse los ojos ante el mal, pero no creyéndose que uno es fuerte, que puede hacerlo todo, que es perfecto, sabiéndose que es imperfecto, que necesita la gracia de Dios, pero que buscando esa gracia de Dios ha de ser humilde, para que de esta forma, cuando llegue el reino de Dios, podamos ser enaltecidos en la vida eterna.